Buenas, mi nombre es Ana María Palencia Rieta, soy estudiante de Derecho del segundo semestre de la Universidad del SINUR y hoy vamos a leer un documento que es para la clase de Constitución. Empecemos. Leer y escribir en la universidad, una nueva cultura. ¿Por qué es necesario la alfabetización académica? Carolino Paula. Una introducción. Este artículo se propone someter a consideración un estudio contractivo iniciado en el año 2000 sobre concepciones y formas de enseñanza de la estructura académica en universidades anglosajonas y argentinas. Asimismo, argumenta a favor de la necesidad de ocuparse de la lectura y la estructura en la universidad como una responsabilidad compartida entre alumnados, docentes, universidades y con el apoyo de las diferentes instituciones al servicio de la educación. En primer lugar, voy a mostrar que las prácticas y representaciones que en nuestra cultura universitaria aparecen como naturales son apenas algunas entre otras oposiciones didácticas y políticas educativas. Es decir, las prácticas a las que estamos acostumbrados no necesariamente deberían ser como son, dado que existen otras alternativas. Por lo contrario, un estudio de contraste entre distintas culturas académicas ayudan a volver observable lo que suele resultar invisible por ser cotidiano y obvio. Dicho de otro modo, apreciar qué se hace en otros lugares del mundo sirve para darnos cuenta de dónde estamos situados. Si un parámetro de comparación, lo que hacemos habitualmente nos resulta natural, lo damos por único, universal y necesario. El contraste con otras prácticas de enseñanza sirve para desnaturalizarlo, incluso para abrir la puerta al cuestionamiento de las propias representaciones y prácticas. Este es un primer paso, necesario pero no suficiente para un cambio. El cambio puede ir en distintas direcciones y el ideal es una educación más democrática en la que se distribuya el conocimiento de calidad entre un número mayor de personas. Intente distribuir el capital cultura entre las más personas que las que actualmente lo tienen. Segundo, estudios sobre representaciones y formas de enseñanza de la estructura y lectura académica en universidades anglosajonas y argentinas. Este estudio surgió en el 2000, en el contexto de la enseñanza universitaria en Argentina. Los docentes del tiempo parcial o profesores de cátedra mayoritariamente se despreocupaban de la lectura y la estructura de sus alumnos. Enseñaban solo contenido conceptual. En varios casos, en algunas pocas carreras y universidades se enseñaba la lectura y la escritura, pero restringida a talleres al comienzo de la educación superior. Nadie se ocupaba, pero todos se quejaban de lo poco y mal que les leía y escribían los alumnos. Es decir, la dificultad de los alumnos sí eran algo visible. Por ubicar a la audiencia, preciso explicar el concepto de la investigación. En Argentina las universidades son mayormente públicas y totalmente gratuitas. Existen pocas universidades privadas. Por consiguiente, la mayor cantidad de estudiantes asisten a universidades públicas y solo algunas de ellas tienen un examen de ingreso que rigen la entrada con cupos. La calidad de la educación de las universidades públicas suelen ser, no todos los casos, pero sí en buena parte, superior a la educación que se impera en las universidades privadas. En el 2000, cuando inicié esta investigación, el contexto investigativo en Argentina estaba dado por estudios que se centraban en problemas que tenían los alumnos para escribir. Se realizaron muchos estudios diagnósticos y sus resultados eran análisis de sus múltiples dificultades. Arturo en 1996, Arnuz y Álvaro
en 1997, Padilla de Cerdán en el 2002, Piacent y Dirilay en el 2003, entre otros. Se había diagnosticado todo lo que no sabía hacer los alumnos universitarios. En menor propósito, se hacía algún estudio que también ponía de relieve las dificultades de comprensión de texto de los alumnos universitarios. Además, se investigaban los procesos de estructura en alumnos. Se puede notar que no se realizaban estudios sobre la enseñanza, o incluso en los estudiantes clásicos sobre los procesos de estructura de expertos y novatos. Hayes y Flower, 1986, Scandamay y Berati, en 1992, se encontraban alumnos universitarios expertos que producían buenos textos, que revisaban y fondo sus escritos. En mis estudios, los universitarios tenían a revisar sus textos superficiales y linealmente, como inexpertos, por lo que repliqué el estudio un par de veces. Volví a analizar los resultados y obviamente siempre era lo mismo. Pensaba que el error estaba en la forma de investigar. Esta sostenía diferentes en los resultados finalmente, que llevó a formular las preguntas que abrieron las puertas a la investigación que aquí presento. ¿Acaso no será que lo que encuentran estos otros autores debe a que sus estudiantes reciban otra formación? No se trata de que lo que está en juego no solo procede con cognitivos de estructura, sino que también están invertidos cultural, académicamente distintas. ¿Responsables de la diferencia entre mis resultados y los de estos autores? Con estos interrogantes planteé la siguiente hipótesis: escribir y revisar no solo procesos cognitivos, sino son prácticas que se dan en ciertas culturas que usan la estructura para determinados fines y no se dan en otras. No son solo cuestiones de pensamiento cognitivas, son formas sociales que hacen más en el lenguaje escrito, propias de cierta comunidad que usan la estructura para determinados propósitos. En la cultura académica argentina, los alumnos suelen escribir solo para ser evaluados. En general, nadie se les señala a escribir y menos a revisar. Son muy escasas las excepciones. Por lo tanto, reflexioné, era probable que la práctica de escritura que la tradición educativa argentina propone fuera una parte responsable o al menos contribuyera al común de la dificultad diagnóstica. Así surgió la necesidad de estudiar de qué modo otras culturas académicas enseñan prácticas de estructura que producen efectos diferentes en los alumnos. La Argentina, elegir este nuevo problema para investigar se justifica en la noción de lo que los contextos enseñan son cultura. En síntesis, el objeto general del estudio que ahora voy a detallar fue contrastar las culturas académicas anglosajonas y Argentina en lo relativo a la lectura y la escritura promovidas en la universidad. Entienden por cultura académica tanto la representación o concepción sobre la estructura y la estructura académica, como las prácticas o formas de enseñanza en la universidad. Especialmente el trabajo se orienta a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué se dice acerca de leer y escribir en la universidad? ¿Qué se hace para enseñar a escribir en la universidad? ¿Qué diferencias existen entre la cultura académica anglosajona y argentina? Hay un diseño metodológico. Se trabajó con un método contractivo que implica describir y caracterizar representaciones y sistemas o formas de enseñanzas de la estructura académica y comparar los datos regidos de la Universidad Anglosajona con los obtenidos en la Universidad Argentina. Se seleccionaron 10 universidades argentinas, 12 austriacas, 79 estadounidenses y 24 canadienses. La muestra incluyó distintas clases de universidades. Depende de si les dedicaban o no a la investigación.
del número de estudiantes y de prestigio. El criterio para cerrar la muestra de este método cualitativo son Strauss y Corby en 1990 o Maxwell en 1996. Llaman saturación teórica, es decir, buscar información y detenerse cuando los datos empiezan a dar sistemáticamente la misma información. Cuando no aparecen cuestiones nuevas. Esto ocurrió cuando se tenían alrededor de 30 universidades y los datos empezaron a repetirse. Sin embargo, la muestra fue extendida luego para intentar generalizar los resultados obtenidos. Se recogieron las dos clases de datos, documentales y entrevistas. Los primeros fueron documentos impresos y mayoritariamente virtuales, obtenidos a través de una extensa búsqueda en Internet. Los documentos recogidos y analizados relativos a la enseñanza de la antigüedad y la enseñanza de la estructura en la universidad fueron consiguientes. Primero, programas de estudio de las carreras y de universidades cátedras. Segundo, estatutos universitarios, reglamentos e información institucionales en las universidades anglosajonas, en los cuales aparece la estructura. En cambio, en las universidades argentinas la estructura no se menciona. Tercero, orientaciones a los alumnos dados por los profesores de la cátedra. Cuarto, consignar rejillas de evaluación, propuestas didácticas, materiales elaborados por el Centro de Estructura en universidades anglosajonas destinadas a alumnos y docentes. Actas de congreso con ponencia donde se menciona qué se hace con la estructura en la universidad, artículos publicados por docentes. Lo anterior se consiguió especialmente para los países anglosajones, a través de sitios de internet de las distintas universidades. En cambio, las universidades argentinas, el material recogido era predominante e impreso. A la vez, se visitaron 3 universidades anglosajonas: Princeton en Nueva Jersey, McGill en Montreal, Canadá, y la Universidad de Auckland, que aunque queda en Nueva Zelanda, aportó información para empezar a saber lo que estaba ocurriendo en Austria. Se entrevistó a los responsables de los programas de estructura. Además, se visionaron universidades argentinas en las que se estuvieron conversaciones informales con profesores y, adicionalmente, se realizaron encuestas y entrevistas a estudiantes. Análisis de los datos. Para analizar la información, se caracterizó por un lado las representaciones a partir de los siguientes ejes: ¿qué se concibe la lectura y la escritura? ¿Cómo se entiende su aprendizaje, su enseñanza y su evaluación? ¿Qué se piensa de los alumnos universitarios con relación a ello? Por otro lado, se analizaron las prácticas, pero las prácticas enunciadas, no se observaron clases. Se analizaron documentos y entrevistas, es decir, lo que se dice en entrevistas o documentos escritos acerca de lo que se hace. Los ejes para examinar estas prácticas fueron los sistemas de enseñanza de la estructura y el grado de responsabilidad institucional asumido. Las representaciones sobre la lectura. Para los fines del análisis de las representaciones, haré un constante en las posiciones que se distinguen en forma polar. En el lado izquierdo de la tabla número 1 aparecen las concepciones habituales predominantes en Argentina. En el lado derecho, figuras de las concepciones difundidas por la investigación en las universidades anglosajonas. Debo decir que en mis estudios la lectura no aparece teorizada, ni en las universidades de anglosajonas ni en las de Argentina. Vamos con el concepto de Argentina. Encontrar un significado ya dado igual para todos. Concepto difundido de las investigaciones. Buscar con ciertas categorías de análisis propias de una comunidad disciplinaria. Transferir en Argentina habilidades básicas. Transferir a cualquier texto cualquiera de una vez para siempre. Y en las investigaciones, prácticas sociales dentro de un grupo cultural que maneja ciertos textos. Aprender en un contexto.
En las cátedras universitarias argentinas ni la lectura ni la escritura aparecen como objeto de reflexión. La concepción habitual sobre la lectura subyace en las prácticas. Es que leer es encontrar un significado ya dado en el contexto igual para todos. En cambio, la investigación señala que leer es buscar de información con ciertas categorías propias de una comunidad disciplinar. Leer de manera distinta. La concepción habitual de Argentina es que la lectura es una habilidad básica transferible a cualquier texto, que se adquiere a comienzos de la escolaridad, de una vez y para siempre. Por el contrario, las investigaciones muestran que la lectura es una práctica social dentro de un grupo cultural, que maneja ciertos textos y que se aprende en un contexto. Ilustrar estas representaciones con algunos fragmentos de entrevista. En estas respuestas que dan estudiantes de primer año de arte, se evidencia que para agregar diferencias entre la forma de leer a la universidad y la que él estaba acostumbrado a realizar en la secundaria. Este es el argumento del estudiante. Cuando entré al CBS, Ciclo Básico Común, el primer año de universidad de Buenos Aires, era como un mundo diferente. Temas mucho más complicados en la secularidad. Lo que pregunta a los exámenes lo tiene en el libro. En el manual escuchas las clases y repites. Acá en la facultad tendrán montones de textos, muchos más complejos, en los que nada se da como una verdadera solución, sino que son opiniones de diferentes autores y reflexiones o cosas, y vos tenés que aprender a entender cada una. Este alumno señala que en la universidad las prácticas de lectura difieren de las requeridas a las escuelas de la secundaria, y cuando se multiplican los textos y los autores y las posturas sobre un mismo tema. El conocimiento contenido en los textos no se considera absoluto, sino relativo a punto de vista. En la educación, vamos que este alumno retire que en las escuelas secundarias leer consiste en localizar información entre los textos para responder preguntas superiores, que no requieren realizar inferior poniendo en relación distinta al texto. En cambio, la estructura de la universidad exige una costumbre del texto. En cambio, lo importante no está escrito, sino que puede ser localizado, sino en lo inferior. En la relación con los modos de leer específicos del texto universitario como estudiantes también de primer año, señala que las preguntas de los exámenes parciales o del trabajo en clase lo indican como leer para estudiar. Por ejemplo, manifestar que un docente le dio la pregunta: ¿qué cosa le agrega al chus al Marx? Ante la lectura, el estudiante realiza la siguiente reflexión: bueno, entonces con esta pregunta yo ya sé que es Marx y Althus. Los tengo que estudiar juntos porque se complementan, pero en verdad yo los vi. Yo los estudié por separado. Con estas preguntas yo ya sé que me van a preguntar sobre la relación, pero si no me dirán esta pregunta por anticipado y no lo sabría. Relacionar autores y planteamientos de sus textos es una forma de lectura propia de la universidad. En las escuelas secundarias argentinas no requieren esta forma de lectura. Representación sobre la escritura. Nuevamente, la concepción habitual en Argentina es que hay una única manera de escribir bien. Por el contrario, en la Universidad Anglosajona, estudiados se sostiene que aunque la gramática y la ortografía son normativas únicas para cualquier texto, los géneros discursivos son múltiples, por lo tanto hay distintas formas de escribir una tabla. En las universidades argentinas se piensa que escribir es una habilidad básica general y por tanto transferible de un contexto a otro. Una técnica aprendida en la escolaridad primaria se puede explicar a cualquier texto y situación de escritura. Escribir es una práctica social propia de cada
comunidad discursiva que tiene y convenciones disciplinares distintas, institucionales e incluso geográficas propias. En las universidades argentinas se concibe la estructura como una actividad monóloga de producción individual. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, donde la investigación se ha difundido, se entiende que escribir es una actividad dialógica, en un doble sentido. Por un lado, es una actividad retórica, es decir, dirigida a un lector que ha de internalizar quien escribe, y ese lector el que regula en parte lo que se dice al escribir. También es una actividad dialógica porque es una actividad intertextual. Se escribe a partir de textos, acerca de textos, y los que escriben en insumo para que otros escriban otro texto o sobre el texto. En la Universidad de Argentina se entiende que escribir es lo que se hace después de pensar. En cambio, en las universidades anglosajonas, donde la investigación se ha difundido, se concibe que escribir es un método para pensar y empieza de manera distinta con o sin escritura. A la Universidad de Argentina, la escritura es entendida como una actividad instantánea. Es una hora, los estudiantes escriben la respuesta a una pregunta. En cambio, en las universidades anglosajonas, escribir es un proceso recursivo que implica volver varias veces sobre lo mismo y por lo tanto requiere tiempos diferentes. En Argentina se entiende que el conocimiento se produce y luego se escribe. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, tal y como lo sostiene Bogill y Hillstrom, 1984, se entiende que el conocimiento que produce una disciplina es un espacio discursivo y retórico, tanto como conceptual, por lo cual es necesario que los profesores se ocupen solo de transmitir sus conceptos, sino de enseñar sus prácticas lectoras y escritas. Con respecto al aprendizaje de la escritura, en las universidades argentinas se considera que los alumnos ya saben escribir y requieren aprender. Solo precisan transferencias lo que aprendieron antes. En cambio, en las universidades anglosajonas, escribir académicamente significa ingresar en una nueva cultura escrita, que exige cambio, no solo en cuanto a los géneros discursivos que se deben presidir y a los procesos cognitivos que se ponen en juego para producir esos géneros, sino también cambios en la identidad de quien escribe. Los géneros constituyen formas típicas y convencionales de usar el lenguaje en situaciones prácticas entre ciertos participantes y con fines específicos. En el caso de los que ocupa el lenguaje y la lectura y la escritura que hacemos en alguna esfera, terminan la actividad universitaria, no son los mismos que otros ámbitos, porque este uso de organización y estipulado por el condicionales del texto en el que tiene lugar. Dicho de otra manera, los géneros son marcos constitucionales que generan expectativas mutuas entre autores y lectores. En las universidades argentinas, el aprendizaje de la estructura es en todo caso una adquisición espontánea. En comparación, las universidades anglosajonas han tomado conciencia de que el aprendizaje de la estructura académica requiere ser promovido por acciones institucionales. En las universidades argentinas, el aprendizaje de la estructura es un estado, en el sentido de que un conocimiento que se tiene o no se tiene, es decir, el estado es positivo o negativo. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, el aprendizaje de la estructura académica es concebido como un proceso, como un saber que debe ser orientado a partir de la enseñanza, una base que se enseña en interiores con distintos contextos en los que se escribe. El contexto que varía de disciplinas en disciplinas, de propósitos de estructura en propósitos de estructura, de distinción en distinción. Las cátedras universitarias argentinas no suelen enseñar a escribir.
Existen escribir, pero no le enseñan porque se supone que los estudiantes ya lo deben saber. En el momento en que son evolucionados por escrito, los alumnos tienen que escribir y esperar que lo que determinan la forma no suelan ser enseñadas. En general, en Argentina, predominan los exámenes en prosa, aunque hay algunas carreras que utilizan exámenes de elección múltiple. En las universidades anglosajonas sí se enseña a escribir, porque se ha tomado conciencia de que los modos esperados de escribir en la universidad diferentes de aquellos requisitos en las sociedades previas. Podemos observar que estos alumnos señalan que las cátedras le requieren escribir, no cualquier modo, sino de acuerdo a ciertas conversiones de la escritura académica. Apenas de que estas suelen ser nuevas para los estudiantes, se ejercitan en la escuela secundaria, sin embargo, raramente van acompañadas de enseñanza. Ejemplo, en las materias si te piden que el texto esté bien organizado, que se entienda, pero eso es lo que te piden, pero no que te explique nada sobre cómo lograrlo. Los profesores no te dicen cómo incluir citas textuales, ni referencias bibliográficas, se supone que lo debes saber o lo vas a averiguar por ahí. Otros estudiantes afirman, me parece que enseñarnos a escribir no es una tarea que tiene la universidad. Observamos que los docentes como este no se ocupan de enseñar a escribir, pero en esta entrevista pareciera que toman conciencia de que por su cuenta o inspiración los alumnos no pueden aprender a hacer y a comenzar a notar necesidades o promover las enseñanzas. Sin embargo, el siguiente, creyendo que no tiene a ver con él, y apela a alguien especializado que enseñe sobre escritura. Vamos a ver más adelante que después de constatar las reiteradas dificultades de los alumnos para escribir, las universidades argentinas empiezan a percatarse de la necesidad de enseñar a hacerlo. Sin embargo, se considera una enseñanza remedial, con un programa compensario innecesario si los alumnos llegaran por mejor forma. En comparación, las universidades de anglosajona entienden que enseñar a escribir académica no es algo remedial, sino intrínseco a la educación superior. Es una responsabilidad de todas las cátedras incluir en sus currículums y en sus programas de prácticas discursivas con las que disciplinan, elaboran conocimiento. En Argentina, en la medida en que empieza a haber pequeñas conciencias de que los alumnos no lo pueden hacer solos, se tiene a coincidir que el que debe ocuparse de la estructura es el especialista. El proceso de lectura de la lengua, en cambio, en las universidades anglosajonas, se insiste en un compromiso de toda comunidad universitaria. Sin embargo, las preguntas que nos formulamos es ¿cómo alguien va a saber hacer si desconoce las reglas de juego? ¿Cómo va a poder decidir si no conoce las opiniones? La creencia de los alumnos deberá ser autónomos no tiene en cuenta que las prácticas de lectura y escritura que se exigen en la universidad pretenden que se desenvuelvan independientemente a ellas en forma a la magia. Nadie puede ser autónomo en una práctica en la que tiene experiencia. Ser autónomo implica poder autorregular las propias prácticas, lo cual requiere conocer sus normas de funcionamiento. Sistemas de enseñanza de la estructura académica. A continuación haré referencia a los sistemas de enseñanza y mostraré en qué diferente es la Universidad Argentina a la Universidad Anglosajona en cuanto a sus formas de enseñanza, escribir en la academia. Los datos corresponden a instituciones de Estados Unidos, Australia y Argentina. Aunque mi estudio
contractivo ha indagado también de qué ocurre en Canadá. A los fines de simplificar esta exposición, omitir estos dos datos. En el caso norteamericano, la mayor parte de las universidades norteamericanas tienen un requerimiento de escritura. Esto quiere decir que para obtener el título de grado, cada alumno debe demostrar ciertos niveles de escritura. Este requerimiento de escritura puede ser saldado de distintas maneras según la universidad. En algunas a través de un examen, que generalmente aprueban los estudiantes que ya vienen preparados de niveles previos. En muchas otras universidades no hay una prueba inicial, sino que todos los alumnos reciben educación en escritura según las formas que a continuación detallemos. Por un lado existen cursos de composición, algunos así como talleres de escritura. Una misma universidad suele tener más de un nivel y los alumnos cursan entonces composición. Las necesidades de la alfabetización académica. Razones. La primera es porque no se puede aguardar que mejorar la educación previa. La escuela secundaria, eso sería condenar a los alumnos universitarios a actuar. Si bien la educación secundaria también ha de mejorar, carecemos del tiempo para esperar a que los alumnos lleguen a mejorar preparados en el futuro. Además, incluso si esto ocurriera, seguiría siendo necesario que la universidad también se hiciera a cargo de la responsabilidad que le cabe. Aunque el secundario mejorara, esto implica que allí se debe enseñar a leer y a escribir como después se lo hará la universidad. Las prácticas de la lectura y escritura académica, los géneros discursivos que emplean las distintas disciplinas y profesiones, lo típico del texto que se produce, las conversaciones usuales entre ellos. Es cierto que la escuela secundaria tiene mucho para mejorar en cuanto a las prácticas de interpretación y de elaboración del texto, que promueven, pero esto no es equivalente a lo que luego deberá ser objetivo de enseñanza en la forma superior. Es síntesis, aunque la educación secundaria mejore, no corresponde a ocuparnos de la lectura y la escritura en la universidad. La segunda razón para que la universidad se haga cargo de orientar las formas de lectura y escritura esperadas es que los responsables de la educación previa y secundarios profesores que se formen en la educación superior. Por lo tanto, si a ellos no se les da una enseñanza que integre la lectura y la escritura, ¿cómo lo van a hacer con sus futuros alumnos y primarios y secundarios, que son los que después llegan a las universidades? Los maestros y profesores de la escuela previa y escritura, de modo que sus alumnos lleguen mejor formados a la universidad, solo con teoría sin haberlo experimentado en carne propia, en su forma superior como estudiantes de universitario, no es suficiente. La estructura razón por la cual todas las cátedras universitarias han de apurarse de la lectura y la escritura es porque en caso de no hacerlo están planteando una evolución injusta. Si no nos ocupamos de orientar el análisis y elaboración del texto en la universidad, pero seguimos evaluando a los alumnos a partir de la lectura y la escritura, estamos evaluando algo que no hemos enseñado. Eso es una evolución inválida, pero existen de demostrar lo que no ha sido objeto de enseñanza. Las 4 razones tienen que ver con el hecho de que ciertas formas de leer y escribir son herramientas epistémicas necesarias para elaborar el conocimiento impartido. Trabajar los temas de una asignatura a través de leer y escribir sobre ellos es bien distinto que hacer únicamente escuchados exponer al profesor. Por ejemplo, quien consulta uno o más textos y escribe sobre lo leído, descubre que no tenía tan solo y claro lo que creía aprender de ellos.
en cuanto incoherencias, ideas que se contradicen mutuamente, se da cuenta de que tienen lagunas en sus penas que requieren seguir leyendo y pensando a través de la escritura. Escribir es un medio para exteriorizar, poner afuera y objetivar, tener enfrente a lo que creímos que sabíamos poner un tema. Y de este modo es posible revisar la elaboración, reformularlo y clarificarlo. Entonces las clases que no nos han de estar organizadas solamente en torno a la transmisión del saber por parte del docente para que los alumnos se apropien de lo que su profesor puede enseñarles, tienen que elaborarlo y transmitirlo. Y a esas través de la lectura y la escritura, ¿cómo conseguirte asimilar? La objeción más seria, desde mi punto de vista, es el tiempo del docente, el tiempo para leer los escritos de los alumnos y realizar comentarios. Este tiempo, porque el tiempo que precisa un docente para seguir de cerca la elaboración de un conocimiento por parte de sus alumnos aumenta a mayor cantidad a los alumnos por docente. Que un profesor pueda ocuparse de retroalimentar la escritura de sus alumnos es lo que económicamente resulta más costoso que exigir incrementación. El tiempo del docente a bajar la calidad del alumno por docente para ello requería un esfuerzo institucional y no sé cómo se resuelve. Planteo como problema hacer sus propios revisores de texto, enseñar revisión ante partes, crear cuerpo de los tutores que ayudan y colaboración con el docente. Pero no de todos modos es un obstáculo para pensar. En conclusión, los resultados de mi estudio contrastivo entre universidades estadounidenses, austriacas y argentinas nos han llevado a fundamentar por qué la educación superior ha de hacer cargo a la enseñanza de la lectura y la escritura académicas y que escollos es preciso enfrentar. Ahora bien, es posible inventar un razonamiento y preguntarnos ¿qué ocurre si no nos ocupamos de la lectura y la escritura en cada materia? Encontramos una respuesta sencilla. Ocurre aquello de lo que habitualmente nos quejamos, que los alumnos no participen en clase, no están motivados, no entienden lo que leen, no saben escribir, aprueban el examen y en la materia siguiente se olvidan de lo supuestamente aprendido. Egresan de las universidades sin poder comunicarse físicamente por escrito en el mundo profesional al que entran y no tienen herramientas para seguir aprendiendo automáticamente en el futuro. Si las universidades no asumen un compromiso serio y sostenido de integrar la lectura y escritura en las enseñanzas del conjunto de las asignaturas, ocurre sencillamente esto. Esta consecuencia de no ocuparnos de las lecturas y las escrituras atañen a la calidad y a la equidad de la educación. Se ha señalado que no hacerse a cargo de enseñar a leer y escribir académicamente, pero sí evaluarlo, implica éticamente una evaluación injusta. Esto en Argentina como en otros países no afecta a todos los alumnos por igual, perjudica más a aquellos que provienen de entornos no familiarizados con la práctica de lectura y escrituras académicas. Si las universidades no les ayudan con ello, tampoco tienen apoyo en sus hogares. Entonces, el fracaso y la deserción estudiantil se concentra en los secretos más desfavorables socialmente. Espero que lo expuesto en este trabajo contribuya a seguir pensando sobre el tema. En este sentido, uno de los restos será desnaturalizados. Tienen habitualmente que demos como supuestos
Por ejemplo, la representación de que leer y escribir son competencias básicas. Estas concepciones no son nuestra operante. También es el primer paso de la transformación de las prácticas. Según el socialista Gay, las ideas generales condiciones para que ciertas realidades sean concebidas como posibles o imposibles a través de las favorables e impide determinadas acciones. Cito: las ideas no solo reflejan la realidad, sino que parcialmente ayudan a crearlas o constituirlas. Las teorías fundadas, las creencias llevan a acciones y las acciones crean mundos, realidades sociales. En este sentido, mi deseo es que las ideas que he compartido en este trabajo sirvan para continuar debatiendo y para contribuir al cambio. Ojalá alguna de ellas den origen a una mejor educación superior. Muchas gracias por haber prestado atención a la lectura.